Bueno, muy buenas noches, profesora y compañeros. Bueno, en este momento pues me dispongo yo a dar solución a la actividad número 5, donde planteamos un sistema de gestión de continuidad del negocio a un caso dado en un modelo de call center, ¿vale? Antes de explicar este modelo, pues primero daré a conocer las diferentes fases que hay en una implementación pues, de este sistema de gestión, basados pues en la en las descripciones dadas en la actividad, en los literales dados en la actividad. Bien, entonces empecemos. Bueno, como primera como primer paso, pues voy a explicar las fases a implementar en este sistema de gestión de continuidad del negocio. Entonces las fases que bueno, los que les voy a explicar ahora a conocer es para que tengamos un poco más claro en el momento del desarrollo de la gestión de la continuidad del negocio, pues poder tener más conocimiento sobre esos conceptos y asimismo pues no quedar tan perdidos. Bueno, como fases a implementar en este sistema de gestión, tenemos un alcance, planificación, un compromiso del promotor, un análisis del contexto, análisis de impacto del negocio, liderazgo, política de continuidad y objetivos estratégicos, análisis de riesgos, concienciación y formación, estrategias de continuidad, planes y procedimientos de continuidad de negocio. Bueno, por último, pruebas, evaluación del sistema de gestión de continuidad del negocio y por último, una mejora o pues mejoras. Bien, como primera fase entonces tenemos el alcance. ¿Quién nos describe el alcance? Es como el primer paso a dar para la implantación o implementación de un sistema de gestión de continuidad de negocio. Se basa en delimitar el alcance del mismo. Sí, en cuanto a procesos, por ejemplo, en este caso de un call center, se deben determinar primeramente cuáles de los procesos de negocio que ofrece el propio call center se deben centrar dentro de este alcance. Bueno, para realizar este ejercicio, las personas responsables de los procesos pues deben dar a conocer que más o menos cómo será el alcance de esto. O sea, tiene que ir como de ambas partes, tanto de la persona que desarrolla el sistema de gestión, así como de las personas. Estas deben decidir la importancia, interdependencia, impacto de la interrupción de los mismos casos sobre la organización, si todos los procesos de atención de llamadas o parte de ellos serán incluidos en el alcance. Bueno, básicamente se trata de dar como limitaciones, ¿no? En la parte de la derecha tenemos una imagen acá que dice gestión administrativa, procesos auxiliares y procesos críticos. Más o menos esto es un engranaje de piezas. ¿Sí? Y esto es un esquema que marca el alcance sobre los procesos críticos. Y en la parte de abajo tenemos una tabla de importancia en la inclusión de los procesos del negocio. Por ejemplo, porque ya que los alcances tienen que estar dados pues a nivel público y privado, público o servicios a terceros, privados e internos, entonces aquí hacemos como el cuadro comparativo de doble entrada, pues donde podemos llegar a mirar como este impacto. Bien, esto en cuanto a la relación del alcance. Por ejemplo, en la determinación del alcance, por ejemplo, digamos, alguna organización, o en este caso un call center que ofrezca un servicio público, debe dar la importancia de involucrar los procesos del negocio externos también. ¿Por qué? Porque de todas formas, en el momento que se llegue a dar una afectación, esta puede ser interna pero a la vez externa, ya que es un servicio que se provee a terceros, a personas de terceros, ¿ok? Entonces, como dejar esta parte clara, pues en los casos de un servicio interno en una organización privada y servicio público, y servicio, perdón, no público, entonces será más o menos el alcance pues mucho menor porque no tendrán que influir terceros. Bien, bueno, pasemos a la siguiente fase, planificación. Una vez se dispone el alcance sobre el que debe implantarse este sistema de gestión y en función de las áreas y los responsables de procesos de negocio implicados, se deben establecer reuniones de trabajo y seguimiento para ir abordando los aspectos que recoge la norma. En este caso, pues esto es basado sobre la norma ISO 22301. El presente apartado no se ve afectado por el tipo
de call center, por ejemplo en este caso, orientando la fase al call center, pues la planificación de acciones debe abordarse en cualquier caso de implantación de ese sistema de gestión de continuidad de negocio. Bueno, aquí en la parte de abajo vemos un gráfico de planificación de implementación sobre un sistema de gestión de continuidad del negocio. Vemos aquí en la imagen, en la parte de abajo vemos el periodo del tiempo en meses, ¿cierto? Bien, aquí que en la parte, listo, abajo medimos aquí el tiempo. Entonces en la parte de arriba miramos la documentación a la par que vamos teniendo reuniones de seguimiento y trabajo. Sí, mientras se revisa la documentación, más o menos en el segundo mes de este sistema de implementación, podemos ver que ya se están realizando unas pruebas, ¿cierto? Asimismo, a la par vamos revisando, va a haber una revisión de dirección, más o menos como revisión de altos bandos. Bien, a partir del mes 6 vamos a ver una formación que se va a empezar a generar. Y por último van las auditorías, auditoría interna y auditoría externas. ¿Esto para qué? Para verificar que ese sistema de gestión sí influye, que las acciones sí se planificaron inmediatamente, después de fijar el primer paso que es el alcance. Entonces esto es lo que, sí, esto es como el resultado de un análisis consecuente, entonces por tanto es bueno tener la planificación de este mismo. Ahora, las siguientes acciones a planificar dentro del ciclo de mejora están relacionadas con la definición de roles. Por ejemplo, basándonos en las funciones, responsabilidades y autoridades de cada uno de los usuarios o personas que integran una organización, la determinación de una política de continuidad y los objetivos estratégicos del call center respecto al servicio que éste presta. Todo eso tiene que quedar debidamente documentado pues cuando se va a hacer una planificación de este sistema de gestión. Sí, una vez realizados los análisis de riesgos deben acometerse acciones relativas a la concienciación y formación para las partes interesadas, tanto internas como externas. Sí, entonces básicamente sobre esto se basa la parte de la planificación. Es una fase pues bastante importante ya que a partir de esta, como que después del análisis, empezamos a gestionar este sistema. Bueno, siguiente paso, compromiso del promotor. Compromiso del promotor. Las acciones que se desprenden de este apartado son necesarias y claves para el éxito de la implantación del sistema de gestión. Con el fin de mantener el principio de mejora continua, dichas acciones tienen el objetivo de que el promotor tenga todo el conocimiento necesario sobre el estado y evolución del propio sistema de gestión de continuidad del negocio y, en caso de la necesidad, éste pueda tomar decisiones necesarias para asegurar la idoneidad, disponibilidad, adecuación y efectividad del sistema de gestión de continuidad del negocio. Deben considerarse las acciones descritas en esta sección en cualquier tipo de call center, independientemente de su tipología, función, ámbito y tamaño. Aquí en la parte derecha pues vemos un esquema relativo al compromiso de un promotor. Quiere decir que debe haber compromiso de la persona que va a implantar este sistema de gestión, ¿sí? Por ejemplo, de acuerdo con los requerimientos de la norma, debe generarse un alcance del sistema de gestión de continuidad del negocio, el cual delimite los procesos de negocio, activos y terceras partes implicadas. Por ejemplo, se deben establecer los roles necesarios para la operación del sistema de gestión de continuidad del negocio. En este caso se deben explicar cada una de las funciones de los roles más significativos, es decir, se deben tener en cuenta los roles más significativos, quiere decir las acciones o las tareas que deben realizar cada uno de los integrantes en la compañía, haciendo énfasis en las que recaen sobre el rol del promotor. Y bueno, la planificación del sistema de gestión de continuidad de negocio, pues una vez fijada por la planificación que la vemos ahorita, el promotor debe aprobar para dar conformidad al tiempo que cada uno de los roles definidos debe dedicar a los ejercicios y acciones planificadas. ¿Vale? También se deben establecer unos objetivos estratégicos, se debe establecer una definición de política de continuidad y una metodología de análisis de riesgos y de su tratamiento. Entonces, estos son los compromisos que debe tener el promotor para poder llevar a cabo este sistema de gestión de continuidad del negocio. Bien, pasemos a la siguiente fase. Análisis de contexto. En este apartado tiene como objetivo tener en cuenta todos los agentes, ¿sí? Todas las personas que interactúan o agentes, objetos en la gestión de la continuidad del negocio, teniendo en cuenta que esos pueden ser cambiantes con respecto a las variables enumeradas en cada sección. Si tenemos en cuenta que, por ejemplo, la función del call center dentro de una organización, el análisis de contexto se verá muy reducido en el caso de tratarse de un servicio ofrecido de manera interna en la organización.
por su contexto, se centra en otras partes de la organización con los que se relacionan para reportar resultados. Ofrecer propio servicio de call center o consumir recursos necesarios para prestar el servicio, como por ejemplo equipos informáticos, suministros, material de oficina y material mobiliario. ¿Vale? Entonces aquí vemos cómo el agente interactúa con los diferentes objetos que pues existen en el call center, en este caso, ¿sí? Por ejemplo, si tenemos en cuenta en cuanto a la variable de tipo de servicio prestado, bueno, esta pues más o menos marcará el tipo de regulaciones que se debe tener en el análisis a realizar. Ya que en este caso lo vemos en un call center, también podemos ver que el análisis puede ser de otro tipo de organización. En cualquier caso, el análisis de contexto debe recoger también los resultados del compromiso del promotor sobre el umbral de riesgo y los criterios de tratamiento del mismo. Vale, el umbral de riesgo es el límite de riesgo que la organización está dispuesta a aceptar. ¿Eso qué quiere decir? Que más o menos se debe establecer unos ciertos límites para poder hacer esta implementación. Y básicamente también lo que el promotor esté dispuesto pues a reconocer durante su análisis de contexto. Bien, bueno, ya en la siguiente fase pues veremos más o menos cómo se trabaja esta parte. Que es como una especie vamos a ver una especie de balanza. Entonces continuemos aquí a la siguiente fase. Vale, el umbral de riesgo se mide aquí, ya que pues tenemos una continuidad. Tratamiento de riesgos. 9 en punto. Entonces la idea es evitar el riesgo, transferir el riesgo, mitigar el riesgo y aceptar el riesgo. ¿Dónde radica el umbral de riesgo? Lo que la compañía haya decidido aclarar con el promotor. Lo vamos a ver en este punto. Analizando todas las gestiones de riesgo que puedan darse según la imagen, entre el nivel bajo y medio. Si el riesgo es bajo o es medio, hasta ahí no tenemos un umbral. El umbral ya se da cuando es alto o crítico. ¿Vale? Entonces la idea es, por ejemplo, evitar el riesgo. Por ejemplo, eliminar el activo que da soporte a alguno de los procesos de negocio. Transferir el riesgo es cuando la organización se plantea la transferencia de riesgos, debe tener en cuenta la contratación de seguros, por ejemplo, pues para reducir este umbral, contratar seguros, llegar a acuerdos con terceras partes, en fin. Mitigarlo, mitigarlo, abarcará cualquier acción que se realice por parte de la organización, que puedan ser explotadas, acciones a realizar para corregir, bueno, en fin, tratar de reducir con acciones internas el riesgo lo mayor posible y aceptarlo, pues ya esta opción que consiste en no llevar a cabo ninguna acción. Entonces no, ya se vio el riesgo dado, pero entonces la organización ya no toma ninguna acción, ni por parte interna ni por parte externa, porque ya se debe aceptar. Pero aún así, pues la idea es antes recorrer los anteriores pasos para evitar este umbral. Bueno, bien, vayamos al análisis del impacto del negocio. Bastante importante esta fase, ya que describe la importancia y los aspectos a tener en cuenta en el ejercicio necesario y obligatorio para la implementación de ese sistema de gestión de continuidad del negocio. El análisis de impacto del negocio, bueno, VIA lo reconocen acá con estas siglas por su significado en inglés, permite identificar cuáles son los procesos esenciales del servicio prestado por el call center, no solamente desde el punto de vista de su valoración estratégica o criticidad, sino también desde el punto de vista del impacto negativo. Bien, cada uno de los procesos de negocio, incluido en el alcance, debe ser evaluado frente a las siguientes escalas de impacto, según el tiempo que avanza desde la ocurrencia de un incidente disruptivo. Se deben tener en cuenta los impactos negativos que pueden afectar a la organización causados por la interrupción del servicio del call center respecto a su imagen, legales, económicos, comerciales y operacionales. Bueno, realmente si nos damos cuenta hay que evaluar los impactos desde diferentes puntos de vista. Aquí al final los podemos ver. Por ejemplo, un impacto de nivel legal, impacto de imagen corporativa, impacto económico, impacto comercial, impacto operacional. Aquí en la parte derecha pues yo solamente les mostré un ejemplo de cómo podemos generar una tabla para medir un análisis de impacto. Están estas cuatro medidas como las mostramos en la anterior fase: leve, media, grave y catastrófica. La idea es mantenerlos en leve y en media para que no pasemos el umbral de riesgo, ¿vale? Entonces la idea es no llegar a grave ni a catastrófico. Entonces básicamente se trata de hacer un análisis de la anterior fase de tratamiento de riesgos, pero a nivel de diferentes puntos de gestión de la organización.
¿vale? Igual también se debe recoger cualquier tipo de método alternativo para la ejecución de los diferentes procesos de negocios incluidos en el alcance. Pues esto permite seguir ejecutando la operación del call center para ciertos escenarios de desastre. Entonces debemos tratar de abarcar lo mayor posible. Uno de los casos más habituales a tener en cuenta como método alternativo en la atención de llamadas, por ejemplo en el caso del call center, es la atención de llamadas, la toma de registro de datos de la persona que llama en formato no digital en caso de fallo informático para que podamos así devolver la llamada. Entonces básicamente de ese tipo de análisis es que se trata el impacto del negocio con relación a la gestión de incidentes. Bueno, continuemos. Aquí, segunda fase, listo, siguiente fase tenemos el liderazgo. En esta sección se definen las principales figuras. En adelante roles del sistema. Bueno, figuras o roles es como lo mismo que vamos a tratar acá. Estructuras organizativas en las que se apoya el sistema de gestión de continuidad de negocios y se establecen sus responsabilidades. Funciones y autoridades como base para garantizar la continuidad del mismo. De los procesos incluidos en el alcance que ya vimos anteriormente. Indicando que cada uno de los roles ya ha sido inicialmente asignado, ¿cierto? Dotado de algunas de sus principales funciones en el propio lanzamiento. Es decir, ya tiene que contar con las actividades, estos diferentes agentes y o figuras. Y por ejemplo, bueno, en el caso del promotor, y por ejemplo que el promotor pues también nos haya relacionado, ¿cierto? Bueno, aquí vemos una figura en la parte derecha, más o menos cómo funciona. No la parte del liderazgo, sino la parte de la gestión, del flujo del impacto, ¿sí? Cuando llegamos a determinar un incidente, vemos que, listo, tenemos una actividad normal, ¿cierto? Esto va con relación a una escala de funcionamiento tiempo. Vamos con una actividad normal en el tiempo, pero entonces bajamos en la escala de funcionamiento porque tenemos que gestionar un incidente, ¿cierto? Ahora, este incidente genera un impacto, ¿vale? Que lo hemos demarcado en la parte roja, en el área roja de la gráfica, lo cual da a conllevar una gestión de crisis, ¿vale? Mientras solucionamos esta gestión de crisis, vamos a tener una, sí, bueno, una razón de cambio como proporcional en tiempo y funcionamiento hasta volver a la actividad normal, ¿vale? Bueno, contamos con diferentes fases, estas fases que les acabo de explicar. Bueno, tenemos estado de la normalidad, implantación y revisión y mejora continua del sistema de gestión. Como les conté, gestión de incidentes en la parte amarilla significan las acciones destinadas a la contención y la respuesta frente a incidentes. Y la gestión de crisis, pues la activación y vuelta a la normalidad de los planes de continuidad. La idea es que volvamos a la normalidad de los planes, pero a la normalidad de las actividades, pero digamos con los planes de continuidad del negocio. Vale, listo. Ahora continuemos. Siguiente fase con la política de continuidad y objetivos estratégicos. Bueno, básicamente en esta fase se establece como una piedra angular de la formalización y determinación de las medidas organizativas, logísticas y administrativas previstas para garantizar los procesos de negocio críticos para el call center, en el supuesto que una causa de fuerza mayor impidiese proveer dichos procesos desde las dependencias habituales. Pues bueno, de las gestiones habituales, pues al tratar de darse un plan de proceso continuo, ¿no? Entonces, al tratarse de un documento tan significativo, porque pues esta parte va documentada, este debe ser aprobado directamente por el promotor del sistema de gestión de continuidad de negocio. O sea, este plan de continuidad como tal debe estar acordado entre las dos partes, ¿vale? La idea es seguir un plan de continuidad, establecer medidas logísticas y administrativas para garantizar los procesos que se definieron en el análisis del plan de continuidad de negocio, ¿vale? Entonces, en ese momento, en este punto, básicamente lo que se genera es un documento que debe ser tratado como público a nivel interno en la organización e incluso puede ser publicado al exterior si se considera conveniente. Esta última opción, bueno, es escogida por las organizaciones que implementan un sistema de gestión de continuidad de negocio para disponer de la ventaja competitiva. Quiere decir, muestran este documento pues para ser un poco transparentes con los demás usuarios, con la competencia,
y pues mejorar su imagen que supone el conocimiento de dicho hito pues para los clientes o usuarios que reciben los servicios de esta misma, por en este caso pues de un call center. Por tratarse de un documento de tan baja confidencialidad, pues no es recomendable incluir información confidencial de la operación, continuidad, seguridad del call center, aunque deben describirse brevemente sus funciones principales, pues que serán asignadas en el rol, en los diferentes análisis que se determinen. Bueno, continuamos con la siguiente fase, análisis de riesgos. Bien, aquí en análisis de riesgos, bueno, es como se describe la manera en que se describe en la que se lleva, y la que se lleva a cabo los ejercicios que, que se generan pues en el proceso de continuidad del negocio, ¿sí? Entonces, básicamente, esto se trata de aplicar una metodología bueno, no de gestión de riesgos porque vamos a hacer un análisis, pero de todas formas se va mirando una metodología de análisis y gestión. Como por ejemplo, en este caso aquí les nombro una llamada Manjari, bastante utilizada, de hecho, yo lo utilicé pues en la primera actividad donde nos daban el caso, ¿sí? Que tiene como base realizar un inventario de activos, dan soporte, procesos de negocio críticos, incluyendo las siguientes tipologías: personal, proveedores, activos de tecnología de la información, instalaciones y edificios, pues entre otros. Bien, básicamente aquí es donde hacemos toda la gestión del riesgo, un paso bastante importante. Entonces, aquí en la parte derecha vemos una probabilidad. ¿Cómo medimos estos análisis de riesgos? ¿Sí? Y en la parte derecha vemos el significado de cada una de estas medidas. Poco frecuente, normal, frecuente y muy frecuente. Es importante darles mediciones, ya que a partir de esto podemos llegar a generar una conclusión más clara y objetiva sobre lo que es el análisis de riesgo. Bien, bueno, acá pues van a interferir las amenazas, las vulnerabilidades, los temas que ya hemos visto en los anteriores módulos, los activos, ¿sí? De qué manera, qué impacto tienen sobre la organización, ¿sí? En este caso el call center, en fin, empezamos a evaluar cada uno de los roles, de los objetos, y pues la idea es a partir de esto generar un reporte pues con una de las metodologías. En este caso pues yo recomiendo Mayaric, pero pues de todas formas hay más metodologías para poder escoger en el análisis y gestión de riesgos. Listo, concienciación y formación, ¿vale? Aquí describimos las acciones a cometer para asegurar que los recursos humanos que den soporte al sistema de gestión de continuidad del negocio, que estos tengan los conocimientos y habilidades necesarias para que puedan ejercer sus funciones en el mismo, en cualquiera de las fases de la continuidad en la que se encuentre el call center, con eficacia y eficiencia. Por tanto, la formación y concienciación tienen como fin el dotar de buena preparación a todos los roles. Bueno, acá tenemos un problema. A todos los roles que participan en el sistema de gestión de continuidad de negocio para que estos puedan aplicar los conocimientos adquiridos y conseguir así resultados previstos. Aquí vemos una imagen de más o menos cómo va en la conciencia, pues concienciación quiere decir pues adquiero la conciencia, adquiero ese conocimiento y esa formación pues para llegar a cumplir mis actividades destinadas para poder llevar a cabo este proceso de gestión de continuidad del negocio. Entonces la idea es aquí en esta fase es cuando las personas toman conciencia y logran adquirir ciertos conocimientos asignados a sus cargos o roles, pues para poder llevar a cabo lo que se les diga o lo contratado con el promotor para llevar a cabo esta continuidad. Bien, continuemos acá con estrategias de continuidad, ¿vale? En estas secciones se establecen las estrategias a ejecutar en caso de identificar cualquiera de los escenarios de contingencia que afecten de alguna manera a los procesos críticos del call center con el objetivo de recuperar los servicios prestados en dependencia de los activos afectados en cada paso. Es necesario tener en cuenta que los requerimientos temporales establecidos en el análisis de gestión de riesgos para valorar la adecuación de las diferentes estrategias de continuidad que se puedan plantear en función de los recursos del alcance del call center. Bueno, básicamente acá se tiene que establecer diferentes puntos o sea, estrategias en diferentes literales para poder llevar a cabo estas ventajas, ¿sí? En dado caso de tener ya la gestión de riesgos pues muy encima.
Bueno, en estos puntos pues podemos llevar a cabo, no sé, la asistencia a procesos alternativos a procesos críticos incluidos en el alcance, la organización de los empleados esenciales para mantener los procesos críticos y no dejarlos que lleguen al nivel de impacto, que las instalaciones desde las que se desarrollan los procesos críticos, así como áreas de trabajo y centros de procesamiento de datos, estén pues adecuadas a la organización, en ubicaciones alternativas, en otras de la organización, bueno, en caso en fin, que la información no se pueda perder y que el tiempo de su recuperación sea pronto. Deben ser analizarse estas estrategias para este literal, que las partes interesadas, es decir, el promotor y la organización implicadas en la operación y los procesos críticos, se identifiquen con los proveedores y otras partes de la organización, es decir, con terceros, que no todo recaiga sobre la organización, que los tiempos de solución de incidentes contratados sean pues los más cortos posibles. Bueno, que los activos tecnológicos también sean necesarios para mantener procesos críticos operativos, es decir, que esos también ayuden a un dado caso de gestión de un riesgo, incluso el establecimiento, incluso estableciendo acuerdos en la prestación del servicio con los proveedores, en fin, o sea, la idea es como mantener todo ese nivel de seguridad muy compactado y asimismo a partir de este formar estrategias. Bueno, planes de y procedimientos de continuidad del negocio. Bien, el proceso de gestión de incidentes permite la gestión y tratamiento de iniciales de cualquier incidencia. Bueno, esto ya lo vimos en la anterior actividad donde generamos una plantilla que puede afectar y la continuidad del call center. Bueno, a partir de este procedimiento de gestión de riesgos, de incidentes, perdón, analiza y evalúa su alcance y afectación respecto a los procesos críticos. Se realizan las comunicaciones de escalado definidas. En caso de ser necesario se activa el comité de crisis. Es recomendable disponer de un orden establecido en la activación. ¿Eso qué quiere decir? Comité de crisis, ¿qué quiere decir? Que tenemos en la organización un riesgo, un incidente, perdón, que se nos da. Tenemos que saber y conocer los roles de cada persona y saber en qué procedimiento, en qué flujo este incidente tiene que llegar a darse en cada uno de los diferentes roles, pues para llegar a su solución activa. Pues aquí lo llaman comité de crisis, pero realmente pues puede ser un grupo de personas que estén pendientes de los incidentes, tengan claras sus tareas y la comunicación sea directa para que el incidente pues sea solucionado lo menor posible. Estos son los procedimientos que llaman de continuidad del negocio. Básicamente el procedimientos para gestionar incidentes es lo mismo que pues para dar continuidad al negocio, porque pues solucionando estos incidentes podemos garantizar que la continuidad del negocio se dé. Dentro del análisis del alcance y la afectación se debe priorizar el conocimiento del tiempo previsto de resolución. Entonces, esto quiere decir que tenemos que tener en cuenta el tiempo que nos vamos a gastar solucionando el incidente y el tiempo que se va a gastar cada uno de los actores, las implicaciones para operar los procesos de negocio críticos con normalidad y con una degradación con una degradación tolerada, es decir, que no sea tan excesivo el tiempo. Bien, como siguiente fase tenemos pruebas. Bueno, este pruebas pues no es muy utilizado, pero aún así lo dice, lo nombra la norma y es bueno que lo tengamos aquí en cuenta. Bueno, se deben llevar a cabo unas pruebas de recuperación de desastres para evaluar la bondad y efectividad del sistema de gestión de negocio, sistema de gestión de continuidad de negocio implementado frente a las incidencias que puedan afectar el call center, en este caso el call center nuevamente. Adicionalmente, permite familiarizar a los empleados y partes interesadas, participantes en los aspectos relacionados con la continuidad del negocio. Los tipos de pruebas a llevar a cabo se estructuran en diferentes niveles, con un impacto creciente en la organización y el uso de recursos, que trata de garantizar la cobertura de todos los escenarios contemplados en el sistema de gestión. Bueno, acá tenemos una tablita de tipos de pruebas, porque existen los tipos de pruebas dados por la norma. Tenemos como primer tipo de prueba la prueba de revisión. Tenemos como segunda prueba pruebas parciales y como tercera las pruebas totales. Bueno, entonces en la prueba de revisión consiste en revisar los procedimientos del plan de continuidad que se precisen evaluar. Parte de la definición de un escenario de desastre teórico para validar que los procedimientos escogidos se ejecutarán de manera correcta en un caso real. Esta prueba, pues la prueba de revisión se basa como en comprobar que los flujos de información entre los diferentes participantes son adecuados y que se podría resolver el incidente pues fácilmente. Bien, como segunda tenemos las pruebas parciales. En estas se incluyen validaciones parciales de la operativa global, donde se desarrolla una simulación de interrupción de una parte de las infraestructuras contempladas en el plan de la continuidad pues dado anteriormente.
Esta ejecución pues de estas pruebas es necesaria antes de afrontar una prueba total y tiene que suponer el único tipo de pruebas a realizar si la prueba total no puede realizarse pues por tener algún tipo de riesgo inaceptable o interrupciones de los procesos críticos del call center. ¿Vale? Y por último tenemos la prueba total, que simula una situación de emergencia real. Básicamente esto ya es como una especie de simulacro, donde puede implicar a toda la organización, empresas externas e incluso servicios de emergencias. Muchas veces esta prueba total pues no se anuncia, no es dada pues a los actores, a los roles, sino que simplemente se realiza solamente para ver qué tanto impacto pues se llega a generar sobre la organización. Igual en cualquier tipo de prueba que se lleve a cabo se debe asegurar que se registra cualquier evento, todo debe ser documentado, accedido inesperado, o sea, todo tenemos que tenerlo en cuenta y documentarlo. Y que si se puede producir una desviación del procedimiento de recuperación, entonces tenemos que evaluar por qué, en fin, básicamente lo que se realizan en las pruebas generales. Bien, como siguiente fase tenemos la evaluación del sistema de gestión de continuidad de negocio. Entonces en esa se debe tener conocimiento y las herramientas necesarias para tener la certeza de la correcta operación y tomar las decisiones oportunas en caso de detectar una tendencia que ponga en riesgo la efectividad del negocio. Por ejemplo, a continuación se presenta como un modelo, eso aquí a la derecha vemos un modelo para medir y evaluar la bondad de las acciones establecidas para conseguir los objetivos estratégicos. Se detectan pues las posibles desviaciones que se pueden producir durante cada ciclo de la mejora de este sistema de gestión. En la parte derecha, pues como les mencioné, tenemos un esquema de modelo de evaluación de los objetivos estratégicos. Entonces tenemos en la parte de arriba como objetivos estratégicos, en la parte de abajo como sucesos críticos, cómo fluctúan, y en la parte de más abajo estos procesos cómo se van moviendo, pero como base tenemos unas métricas. Uy, acá, perdón. ¿Vale? Entonces con la estructura presentada pues se pretende pues como coordinar las actividades de la organización para la consecución de sus objetivos estratégicos, pues relacionándolo con los primeros hitos de este sistema de gestión de continuidad del negocio, a los que deben ir dirigidos los esfuerzos de la organización pues por tal de acometerlos. ¿Vale? Bien, los indicadores, bueno, aquí lo que vemos como KPI significan instrumentos que facilitan la toma de decisiones, es decir, lo que les comentaba ahorita de alternativas estratégicas, pues para poder llegar a una minimización del impacto, ya que esto tiene que proporcionar una información relevante sobre la situación y evolución de la organización y permiten hacer un seguimiento de la eficacia del sistema de gestión de continuidad del negocio. Eso está a partir de que eso viene de las métricas. Las características que deben tener los indicadores de cualquier sistema de gestión de negocio pues son como básicamente ser alcanzables, ser específicos, ser realistas y ser medibles, como vemos en la parte de abajo las métricas, ya que la organización debe ser consciente de su grado de consecución a través de cuantificación y comparación con el tiempo de otros datos. Bien, bueno, sigamos con la última fase, mejoras. Bien, también es muy poco utilizada, pero es importante tenerla en cuenta en este sistema de gestión, ya que básicamente aquí se tratan los diferentes acontecimientos que ocurran dentro de cada ciclo de mejora. O sea, dentro de cada ciclo, con respecto a las pruebas, sí, pues en el proceso de mejora, incluyendo pues como los siguientes hitos: revisión del sistema de gestión de continuidad de negocio, una revisión específica de controles y procedimientos, ya sea de forma puntual o planificada por parte del personal del call center, detecciones puntuales de posibles mejoras por parte del personal del call center u otros departamentos, auditorías internas o externas, resultados de métricas e indicadores. Bueno, entonces básicamente en esto se basan las mejoras, no hay mucho que hacer, pues la verdad, a partir de eso la idea es aplicar acciones correctivas y preventivas, pues para tener en cuenta cómo se dio la gestión y los procesos que se estaban evaluando. Bueno, ahora sí vayamos al punto dado, pues ya al caso específico del call center, ya más o menos sabemos cómo son las fases. Entonces, listo. Tenemos aquí escenarios de desastre, tenemos, bueno, escenarios de desastre en call center, sí, pues, bueno especificar. Entonces tenemos, pueden haber desastres naturales, incendios, inundaciones, terremotos, desastres internos en el call center que se pueden generar, un incendio, contaminación electromagnética, interrupción del suministro eléctrico, bastante importante esta interrupción porque pues suele pasar mucho, interrupción de las comunicaciones, errores no intencionados,
Listo, como errores no intencionados, errores de usuarios de los sistemas informáticos, personas que no saben manipular el sistema, errores de mantenimiento, que la persona no fue totalmente capacitada de mantenimiento para dar soporte al equipo, indisponibilidad del personal cuando la persona no desea pues, elaborar, cumplir con sus actividades diarias. Ataques intencionados, manipulación de configuración. Bueno, esos ataques intencionados, acá pues podemos ver lo que es la parte de hackers. Eh, Fraude, suplantación de identidad y ataque destructivo. Entonces la parte, pues los ataques más que todo son externos, pero también se dan internamente. Entonces tenerlos en cuenta. ¿Vale? Básicamente son como los errores más frecuentes que se podrían llegar a dar en un call center. Bueno, como no tuve espacio aquí en esta presentación, relacioné las acciones de mejora a realizar eh, esto de call center. Pues con base en las que ya les mencioné aquí anteriormente. Entonces, por ejemplo, desviar las llamadas, pues en dado caso de un ataque, entonces poder tener como un respaldo de call center puede ser otra infraestructura para poder reiniciar directamente las llamadas mientras se da solución a ese incidente. Refuerzo de personal cuando las personas no, cuando un personal ya está indispuesto a trabajar o algo así. Tener un respaldo, un refuerzo, un respaldo de personal pues para poderlo manejar. Traslado de personal, este caso es para cuando tenemos los desastres naturales, incendio, inundación, terremoto, tenemos que tener un sistema de evacuación pues ligero. Activación de ubicación alternativa de trabajo, esto para cuando tenemos fallas con el mantenimiento de los equipos, sistemas informáticos, en fin. Evacuación de las oficinas, igualmente para cuando tenemos desastres naturales internos como un incendio. Mantenimiento del suministro eléctrico. Bueno, mantenimiento del suministro eléctrico básicamente es para cuando tenemos falla, interrupción del suministro eléctrico, pues dar un mantenimiento, o sea, lo que pasó. Mantenimiento en la climatización, bueno, del centro, entonces básicamente es como evitar también a tener estos desastres naturales, ¿cierto? O esta contaminación electromagnética, pues de mantener esta climatización. Mantenimiento de la línea de llamadas, si es necesario contar con dos proveedores. ¿Eso qué quiere decir? Que si se nos cae la línea de un proveedor, pues aquí en Colombia puede ser de Claro, en fin, pues poder contar con otro para poder tener ese respaldo y redirigir la línea sin evitar ese incidente. Mantenimiento y actualización de software necesario, esto para evitar pues cuando se hacen malos errores de mantenimiento o usuarios de sistemas informáticos que detectan errores, pues básicamente mantener esto actualizado y bien. Mantenimiento y mejora de comunicaciones de datos no telefónicos, esto es en cuanto a redes. Casi ya todas las organizaciones contamos con redes, con internet, con una red LAN, WAN. Entonces la idea es mantener esto en mejora de comunicación, ya que pues también se mantiene una comunicación a través de estos medios, ¿no? Listo. Aquí les voy a conocer un plan de continuidad del negocio. Bueno, básicamente basado pues en el call center, entonces tenemos tres pasos que son activación, recuperación y retorno a la normalidad. Lo que ya les había mostrado en una gráfica de aquí arriba, en esta de acá, actividad normal, se activa el, la crisis, el incidente y tenemos que volver a retornar a nuestra actividad normal. Bueno, entonces acá vamos a dar la explicación. En activación, perdón. El procedimiento de gestión de incidentes permite la gestión y tratamiento iniciales de cualquier incidencia que pueda afectar la continuidad del call center. A partir de ese procedimiento se desencadenan todas las tareas y acciones necesarias para la contención y solución de incidentes. Se analiza y evalúa su alcance y afectación con respecto a los procesos críticos. Se realizan las comunicaciones de escalado, como les comenté ahorita, y en caso de ser necesario se activa pues, el comité de crisis. Bueno, entonces aquí en el call center se deben tener en cuenta que tienen que existir diferentes roles y un sistema de gestión de incidentes para poder llevar a cabo esta activación de forma correcta. ¿Qué quiere decir? Que no llegue el incidente y que no sepamos qué hacer, que no sepamos cómo procesarlo. Entonces, dentro de este análisis se debe tener el alcance y la afectación dada pues, en el sistema de gestión de continuidad. Entonces, también debemos de tener el alcance y qué tanto nos puede afectar un incidente según las medidas que se dio en el análisis de riesgos. ¿Vale? Entonces, tener en cuenta esto, ya que la activación se puede dar pues, en cualquier momento.
Por ejemplo, para este caso, en el call center se tiene que establecer un sistema de gestión de incidentes, tener un alcance y tener una afectación máxima de estos incidentes, asimismo como tener los roles definidos para poder llegar a saber a quién escalar, ¿no? Entonces, básicamente, como plan de continuidad, activación, tenemos estos puntos. Bien, segundo punto, plan de continuidad de negocio, recuperación. Ya cuando tenemos el incidente, entonces, y que cumple con algunos de los escenarios de crisis definidos, evaluados en el sistema de gestión que ya estamos implementando, se deben seguir directrices y acciones determinadas en el procedimiento de gestión de crisis, con el objetivo de recuperar los procesos nuevamente, de forma ágil, negocios críticos a un nivel aceptable. ¿Listo? Eso tiene que ser paralelamente al activarse el plan de comunicación, para coordinar las acciones de cada uno de los roles, tareas necesarias conjuntamente con las partes interesadas, en fin. Bien, este plan de continuidad del negocio se puede, bueno, se divide como en dos procedimientos, que es activación de la crisis, ¿cierto? Y gestión de la crisis, ¿vale? Entonces, en la activación de la crisis, ¿qué pasa? Se contempla la activación de un comité, como ya les comenté. Se toman decisiones necesarias para establecer los procedimientos de recuperación y ejecutarlos, así como se piden las autorizaciones necesarias. Por ejemplo, muchas veces tenemos muchos alcances porque no tenemos acceso a ciertos activos de la empresa, del call center, y no podemos llegar a ese punto. Pero hay que pedir las autorizaciones para ejecutar si así fuera necesario para activar cuando sea la activación de la crisis. ¿Cómo la gestionamos? En esta fase el seguimiento de las acciones determinadas para recuperar un nivel aceptable de la operación, por lo menos no mitigarlo completamente, pero sí tener un nivel aceptable para poder continuar con el proceso de la operación. Listo, dados los procedimientos de recuperación escogidos, listo, tenemos que tomar acciones de comunicación con las partes interesadas. También en esta fase, pues el comité o las personas delegadas deben decidir cuáles serán los mejores procedimientos de retorno a la normalidad y cuándo deben ser ejecutados. Bueno, muchas veces no tienen que ser ejecutados en el momento porque pues pueden llegar a generar como catástrofes, si se toman todas las cosas como a la ligera. Retornar a la normalidad como último plan de continuidad del negocio. Para verificar, bueno, esto para verificar este proceso de normalidad de la gestión de continuidad de negocios se deben realizar unas pruebas, las cuales deben verificar que se da cumplimiento de los siguientes puntos. Asegurar que el sistema de gestión adecua las necesidades del call center, que las personas implicadas en el call center, en la continuidad, conozcan suficientemente, pues obviamente este sistema de gestión de continuidad del negocio, coordinación entre las diferentes partes interesadas, promotor y organización, para poder llevar a cabo este sistema de gestión de continuidad del negocio, correcta ejecución de los diferentes procedimientos del plan de continuidad, eh, de un sistema de gestión de continuidad del negocio del call center, ¿cierto? Entonces, del call center. Listo. Y alineamiento de los procedimientos de recuperación definidos que den apoyo a los procesos críticos del call center. ¿Vale? Entonces, básicamente el plan de continuidad es verificar que todo se cumplió, que se hizo como se debía, que se hizo la gestión correspondiente, que los planes de continuidad, que el plan de continuidad sigue activo, sigue funcionando, o sea, que no quiere decir que ya sí, dejamos en dado caso que suceda un incidente, y verificar que los procedimientos sigan pues su flujo y su curso de actividad normal. Listo, como último punto tenemos unas arquitecturas de disponibilidad, ¿vale? Aquí tengo una tabla donde hay 4 arquitecturas de disponibilidad. ¿Esto para qué? Para mitigar la pérdida de datos. Entonces, para lograr recuperación de datos. Entonces, aquí tenemos estos por sus nombres en inglés: mirroring, shadowing, remote copy, conventional backup. Entonces, básicamente tenemos acá una descripción y tiempo de reposición en horas, ¿vale? El costo del call para el call center y los requerimientos de mantenimiento, porque hay que también mantenerlo y tenerlo pues muy en cuenta. Bueno, para el call center, pues bueno, yo he escogido el proceso, bueno, arquitectura de replicación, ya que es un proceso de escribir datos en el servidor principal y el de respaldo de forma simultánea. Usualmente se utiliza tecnología, bueno, Storage Area Network, SAN, cabinas de discos conectadas por fibra óptica. Vale, que sea síncrono o asíncrono, yo lo escogería el call center asíncrono. ¿Por qué? Porque una llamada se debe guardar
Perdón, síncrono. ¿Por qué? Porque una llamada se debe guardar en el momento que se está ejecutando, ¿cierto? Básicamente el call center vive de llamadas. Entonces, en el mirroring síncrono, en este método, el dato no se llega a escribir hasta que se tenga la aceptación de ambos. ¿Eso qué quiere decir? Que si no está establecida la conexión con el servidor, para yo poder guardar mi llamada y la llamada no está en línea tampoco en la misma conexión de red, pues no se va a hacer ese guardado. ¿Eso qué quiere decir? Que garantiza que todas las llamadas, volúmenes de datos, largas distancias, ¿sí me entienden? Entonces, con poca o con mucha latencia, pues garantiza ser guardada, garantizan ser guardadas. Ahora, ¿por qué también escojo replicación? Porque síncrona, porque es de 0 a 3 horas. Sí, ustedes saben que las llamadas, los reclamos, eso es de constante movimiento, de constante gestión. Que sí, que claro, el coste puede ser muy alto y el mantenimiento también es bastante alto, pero realmente pues es la mejor arquitectura pues de disponibilidad para poder evitar o mitigar la pérdida de datos. Y pues más en un sistema tan importante como son las llamadas. Bueno, aquí por último les dejo unas referencias pues en las que me basé para realizar esta investigación. Y nada, espero que les haya gustado, pues espero comentarios. Muchas gracias a todos por su atención y pues espero no haberme extendido tanto, pues ya que este tema pues da para mucho. Bueno, muchas gracias profesora y que tengas un buen día.